Buenas noches. Buenas noches a cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta, ya es creo la penúltima sesión, ¿no? Y vamos cerrando ya este nuevo semestre. Espero que cada una de las sesiones haya sido pues de su interés y que vaya ayudando y que contribuya en la formación profesional de cada una de ustedes, ¿sí? Lo importante de todos los cursos es poner en práctica, ¿sí? Es poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Si nosotros no ponemos en práctica, no ejercitamos, tal vez se queda en el tiempo, ¿no? Entonces, esperemos que a pesar de la distancia, a pesar de todas las dificultades que nosotros no tengamos y que algunas veces, por ejemplo, hasta nos falla el internet, entonces, y muchos de nosotros pues a veces no contamos con todas las herramientas adecuadas para poder seguir aprendiendo. Entonces, a pesar de todo eso, espero que las sesiones que hemos tenido en este transcurso, ¿no? Les ayude, ¿no? Y que ustedes se vayan fortalecidas, ¿no? De cada uno, en cada uno de los cursos, ¿no? De las sesiones que nosotros hacemos, y que cada actividad haya sido pues de su satisfactoria para cada uno de ustedes, ¿sí? No me escuchan. A ver, por favor, me dicen si me escuchan. Muy bajito sale, Miss. No se escucha. Ahora, Muy lejos. Creo que necesita el micrófono. Abajo, y no se le escucha bien. ¿sí? ¿Ahora me escuchan? Bajito, Miss. Siempre tengo. Ahora, ¿sigue bajito? ¿Me escuchan ahora? Bien bajito, Miss. No se le escucha bien. Ahora, ahora. Profesora, buenas noches. Buenas Siempre se noches. le escucha bajito, profesora, pero sino que en el celular se escucha, en algunas compañeras escuchan un poco más porque yo lo he comprobado, en el celular se escucha más, pero si hay compañeras que están en el laptop, sí se le escucha Ya, bajito. ya, gracias Sheila. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ahora eso? A ver. Mm, mm, mm. Ya he intentado, pues sobre todo ver acá a partir de mi audio. Por el uso se va deteriorando, profesora. Sí, ya. A ver, vamos a ver. Yo le escucho con un parlante, por ejemplo, para yo escucharla, yo tengo un parlante chiquito que lo pongo para escucharla, pero imagino las compañeras lo escucharán bien bajito. Ya. Pero conforme se va dando la sesión, se va, creo, levantando el audio, ¿verdad? Al inicio siempre creo es un poco bajo, ¿verdad? A ver, ¿ahora me escuchan? Ahora sí, Miss, le escucho mejor. Ah, ya, ok, ya. Entonces,
Bien, como veníamos, ¿no? Hemos trabajado diferentes estrategias para nosotros desarrollar lo que es la oralidad. Entonces, para esta sesión yo había pedido le había solicitado a Viana que cada una en forma voluntaria e independiente presentara un libro, un texto, no lo presentara y pudiera leer un párrafo que le haya llamado la atención de ese texto, ¿ya? Igualmente voy a hacerlo yo, ¿sí? Entonces, yo voy a leer un texto, un párrafo de un texto y voy a compartir con ustedes. Entonces, el texto que yo he elegido se llama Buscar indicios, construir sentidos, de Graciela Montes. A ver, yo les voy a mostrar. Ya, este es el texto, ¿no? que voy a compartir con ustedes, ¿ya? Ella es Graciela Montes, es una escritora, traductora y editora argentina, ¿no? Fue miembro fundador de la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de Argentina. Entonces, esta señora escribe mucho sobre lo que es la lectura y la escritura, ¿no? Entonces yo de este libro de Buscar indicios, construir sentidos, encontré un párrafo que me llamó la atención y la cual voy a compartir con ustedes. En el libro está en la página 277 y dice así, dice, la lectura es un poder y debe ser entendido bajo control, parece entenderse. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué ese miedo a que quien no está preparado para leer, lea? ¿Se trata del miedo a la interpretación caprichosa, a la desviación del sentido previsto? ¿Se piensa que ese sentido contenido en la letra puede descarriar al lector, llevarlo demasiado lejos de su casa, hacia los malos pensamientos, las zonas prohibidas, las conductas antisociales? ¿O bien se piensa que es demasiado difícil lo que el lector pretende leer, que no comprendería y que, por lo tanto, se estaría desperdiciando lo siguiente? Lo cierto es que muchas veces, muchísimas veces, la lectura es vista como actividad peligrosa y el lector salvaje, no controlado, como un mono con navaja. Ese es el párrafo que yo quería compartir con ustedes. A ver, yo les quisiera preguntar si esta lectura, este párrafo, a ustedes les dice algo, o qué les dice este párrafo que he compartido de ustedes de Graciela Montes. Alguien voluntariamente podría dar su opinión, pero con respecto al texto que he leído. Profesora, Sí, sí. escuché algo de su párrafo, parte que decía, algunas veces la lectura puede ser peligrosa, dijo, ¿no? Exacto. ¿Así Sí, fue? exactamente, Ujú. exactamente. Entonces yo entiendo por eso el hecho de que la lectura te abre la mente, ¿no? Te abre la mente, te hace ver las cosas de diferente manera, en el sentido de que como cuando decimos que podemos argumentar, alguien nos puede decir algo y hacernos creer que es real, y si nosotros no sabemos nada, no estamos informados, nunca hemos leído, bueno, lo vamos a creer, pero si es lo contrario, nosotros vamos a refutar eso y vamos a dar opinión, podemos discrepar y de repente nuestra opinión no va acorde con los demás, pero al final es mi opinión, es lo que yo pienso,
es lo que yo creo, porque bueno, porque yo he leído y digo, ¿no? Yo, como cuando dicen, por ejemplo, cuando hacen estas comparaciones de la Biblia y mencionan a Darwin, por ejemplo, ¿no? Entonces la gente que ha leído a Darwin ya piensa, dice, pero ¿cómo sucedió esto? Si dicen que el hombre vino del mundo, entonces empieza esa controversia, ¿no? Una cosa sí entiendo esa parte, profesora. Muy bien, Gracias. Sheila. Gracias, Sheila. Exactamente, ¿no? Eso es lo que nos quiere decir Graciela Montes a través de este párrafo. Que nosotros cuando leemos fácilmente no nos van a engañar, ¿no? Y la lectura a nosotros nos va a ayudar a tomar una posición, ¿no? Entonces, lo que nos dice Graciela es que nosotros debemos leer siempre, para no estar con los ojos vendados. Porque cuando no leemos, entonces, como dice nuestra compañera Sheila, cualquiera viene y nos puede engañar, mentir. Pero como nosotros leemos, entonces no vamos a ser presa fácil de esas personas, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? Miss, buenas noches. Buenas noches. Te habla Dignora. Dinora. Dignora. También, o sea, también la lectura también te dice interpretar, ¿no? Puedes interpretar bien la lectura, concentrarse en lo que estás leyendo y lo que dice, Miss, para poder uno aprender y enseñar. Ya. Muy bien. Gracias a Dignora. Muy bien, Dignora. Claro. Muy bien, Miss. Gracias. Felicitaciones, Dina. Muy bien. Entonces es lo que nos hace la lectura. Nosotros tenemos que tratar de buscar, como dice el título nomás, ¿no? Dice, buscar indicios, construir sentido. El título nomás nos dice bastante, buscar indicios, ¿no? Cuando nosotros leemos vamos a encontrar una variedad de ideas. Entonces esas ideas nos van a dar, ¿no? Indicios de cuál es verdad y cuál es mentira, ¿no? Nosotros vamos a buscar ahí como un hilo conductor, ¿no? A través de la lectura es un hilo conductor hacia la verdad, hacia la búsqueda de la verdad, ¿no es cierto? Y construir sentidos, o sea, a partir de lo que nosotros leemos, ¿no? Nosotros le vamos diciendo, esto sí es verdad o esto no es verdad, ¿no? Pero es la lectura la que a nosotros nos va dando ese hilo conductor. Disculpa, Mil, realce entendimiento a la lectura. Claro, muy bien, Dignora. Gilda, a ver, ¿qué nos dice Gilda? Muy buenas noches. Sí, yo también estaba escuchando y es muy importante la lectura, Miss, porque ahora en día solo copiamos y pegamos. Todos los chicos ahora copian y pegan y si nosotros no leemos, no sabemos las nuevas palabras que hay o no entendemos, profesora, lo que están diciendo. Las palabras, por ejemplo, muchas veces hay palabras que no entendemos, pero como no lo leemos y no nos interesa, lo pasamos y solo lo decimos, no interpretamos lo que quiere decir. Por eso es muy importante ahora la lectura. Y en estos tiempos muchos de nosotros ya no estamos leyendo, solo estamos viendo la computadora, los celulares, y es muy fácil hacer todo en copiar y pegar y no estamos profundizando nuestra lectura. Eso es lo que quiero decir, profesora. Muy bien, Gilda, claro que sí. A ver, yo les voy a hacer aclaro, ¿no? Vamos a aclarar una cosa. Estamos discutiendo sobre la lectura, sobre lo que acabo de ver. Así como Sheila se fue directo a lo que ella había escuchado de esta lectura y a partir de esa lectura dio su posición, entonces todos recordemos la lectura, sobre qué parte de esa parte que yo he leído ustedes están dando su opinión. A ver, por ejemplo, Sarela. Sarela. Sí, Miss, buenas noches. Sí. Yo quisiera hacer una aportación acerca de lo que es la lectura. La lectura nos permite tener una mejor visión. Sarela, les estoy aclarando, estoy diciendo que participar tomando en cuenta la lectura, lo que acabo de leer. Estamos discutiendo sobre esa parte, ese párrafo que yo he leído.
No las opiniones sueltas, sino sobre el párrafo. ¿Sí? Mi reina, buenas noches. Le hablé Leida. Miss, una petición, que podría volver a leerlo. Lo que pasa es que a veces el internet y como no se le escucha muy bien, a veces, bueno, al menos en mi caso yo no he entendido muy bien lo que ha querido leer. Ya. Gracias, Miss. De nada, de nada. Sarela, Zulema Picay. Sí, Miss, pero a ver, Profesora, lo mismo alguna le digo pistita así como deme mi de la com- lectura más o menos como A ver, lo voy a mismo le internet. Tenemos Lo Ahora, mismo le digo ¿verdad? lo que dijo mi compañera, que si podría pasarlo la lectura acá en el Zoom o si no leerlo de otra vez porque se le escucha muy bajito. Ya, les voy a leer, ¿ya? Les voy a leer porque es un texto. Yo les digo, miren, es este texto, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Es un texto. Miren, este es un texto. De todo este texto yo tengo un párrafo que les estoy leyendo de esta parte. Es un párrafo pequeño. Entonces, pero es bien, bien interesante el texto. A ver si me escuchan mejor. Dice, la lectura es un poder y debe ser mantenido bajo control. Parece entenderse. ¿Por qué? ¿Cuál es el peligro? ¿Por qué ese miedo a que quien no está preparado para leer, lea? Se trata del miedo a la interpretación caprichosa, a la desviación del sentido previsto. Se piensa que ese sentido contenido en la letra puede descarriar al lector, llevarlo demasiado lejos de su casa, hacia los malos pensamientos, las zonas prohibidas, las conductas antisociales. O bien se piensa que es demasiado difícil lo que el lector pretende leer, que no comprendería y que, por lo tanto, se estaría desperdiciando la simiente. Lo cierto es que muchas veces, muchísimas veces, la lectura es vista como una actividad peligrosa y el lector salvaje, entre paréntesis dice no controlado, como un mono con navaja. ¿Ahora sí me escucharon? ¿Sí? A ver ahora, Sí, Miss. Sarela. Sí, Miss, yo creo que es la manera en cómo nosotros interpretamos el texto que estamos No, sobre la lectura, Sarela, sobre la lectura. leyendo, ¿no? Ese es Ajá. el temor que a las frases que utilizamos en la lectura y cómo lo estamos Sarela, se va tu audio. interpretando y cómo la podemos política, ¿no? Ajá. ¿Aló? Se te va el audio, Sarela. Sí, se me va. ¿Ahí me escucha, Miss? Sí, no, se te fue el audio. Ya, Miss. Yo creo que el autor ahí identifica, ¿no? Cómo podemos nosotros interpretar la lectura que estamos leyendo, ¿no? Sobre todo es la interpretación de o sea, cómo vamos a interpretar el texto, ¿no? Y de acuerdo a eso, cómo lo vamos a aplicar en nuestra vida social o en nuestra vida, puede ser en el ámbito político, profesional, ¿no? Uh-huh. De acuerdo a la visualización que estamos utilizando en la lectura, ¿no? Claro. Lo que aquí, muy bien, Sarela, lo que aquí Graciela Montes nos dice que hay un temor de que el lector, ¿no?, pueda encontrar ese sentido en esa lectura que lo puede, ¿por qué hay ese miedo? Porque el lector puede encontrar sentidos en esa lectura que le permita a él tener herramientas para poder revelarse, por ejemplo, ¿no? Ese es un temor a que las personas, ¿no?, lean, porque la lectura te da poder, dice ella, ¿no? Te da poder. Muy bien. A ver ahora, Eleida. Miss, buenas noches. Sí, ahora sí me escuchas, Eleida.
Sí, mis gracias. Ya. Bueno, aquí lo que la escritora nos quiere dar a entender en su párrafo es que la lectura, como muy bien dice ahí, es un poder, ¿no? O sea, mientras más nosotros leamos, mejor preparados vamos a estar para enfrentarnos en un discurso, ¿no? Y bueno, pues la lectura nos ayuda también a mejorar nuestro vocabulario, o sea, aprendemos muchas cosas leyendo, ¿no? Los signos ortográficos, dónde va la mayúscula, dónde va la minúscula. Es por eso que hoy en día, por ejemplo, ya los chiquitos desde los 3 añitos ya se les empieza a enseñar la comprensión lectora, ¿no? Porque desde ahí, de los cuentos más cortitos ya se les empieza a hacer preguntitas para que ya ellos vayan adaptando lo que es la lectura, ¿no, Miss? Bueno, eso es lo que yo he entendido. Y un ejemplo claro que tenemos es pues nuestro presidente, ¿no? Que cuando le hablan de los libros, él nos habla que el libro está polveándose en la biblioteca, ¿no? Que los libros los tenía en la punta de la nariz, algo así, ¿no? Un comentario muy desatinado que dijo nuestro presidente. Pero Y para bueno, que nos demos cuenta, ajá, tenemos un presidente de educación, es docente. claro, Miss. Por eso le Entonces, digo, es un ejemplo de que ahí está el error de fomentar la no leer, educación. pues, ¿no, No Miss? solamente lo podemos calificar a él solo, no lo podemos calificar a él solo, es el sistema educativo. Claro, Es Miss, o el sea, sistema voy al educativo. hecho de que por no leer metemos pues como dicen las patas, ¿no? Criolamente. Exacto, ¿ves? Entonces Muy bien, Miss, ese vamos era mi repensando aporte. en eso, ¿no? A ver, Mary López. Sí, Miss. Buenas noches, Miss. Bueno, según lo que la autora, lo que he entendido es que la lectura es un poder, es como un arma poderosa para el ser humano, porque nos ayuda. Y también depende de cómo lo interpretamos a nuestro modo y debemos tener un control de eso, mantener un control porque podemos leer una parte, un párrafo y de allí, de cómo lo interpreta a su modo. Es como decir, por ejemplo, Miss, casa, la palabra casa, ¿no? Lo podemos interpretar de diferentes maneras. Bueno, es entendido, Miss, más o menos. Muy bien, claro que sí, muy bien. Zulema Picay. Zulema. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Sí, Buenas noches. sí, yo ya también más o menos ya entendía. Ya. Por favor, Les... su cámara, por favor. No se olviden de la cámara, la camarita. Ya. Ya. Hola, Miss. Buenas noches. Buenas noches. Ya. Bueno, respecto a la lectura que acaba de leer, es como dicen mis compañeros, ¿no? Que es muy importante estar informados y leer bastante, porque así como dice en la lectura que podemos interpretarlo a nuestra manera o como bien dice ahí en la lectura, ¿no? En una novela, por ejemplo, cuando tú lees en la primera parte, tú tratas de sacar una conclusión que después, cuando terminas de leer, no termina a veces como tú lo pensaste, así que como que es preferible, como dicen mis compañeras, leer bastante, como así poder también enseñar a los niños, porque a veces pasa que no estamos informados y cuando te preguntan una cosa no puedes responder al respecto. ¿Por qué? Porque no estás informado, no estás como que muy metida en el tema y tampoco te pones a investigar, por así decirlo. Eso sería todo, Miss. Gracias, Zulema. Kaori Peña. Buenas noches, Miss. Buenas noches, compañeras. Buenas ¿Me noches, escucha? Kaori. Sí, claro. Sí, ya. Sí. Lo que respecta a lo que entendí del poder que el ser humano tiene al poder leer constantemente, creo que nos ayuda en parte en lo que es el trabajo, convivir con las personas, el dialogar con las personas,
el trato que vamos a tener con esas, ¿no? Y aparte también nos serviría muchísimo como una herramienta fundamental en lo que es defenderse. Quizás no como un tema, digamos, que haya una discusión y hay personas que como no tienen demasiado, quizás el hábito de leer, entonces empiezan a hablar con jergas o también con insultos. Y si una persona que ya está preparada, que lee constantemente, entonces ya tiene como palabras específicas de decirlo, quizás no su molestia, pero sin ofender a la otra persona. Y eso creo que nos va a ayudar bastante en todo, tanto el ámbito familiar, social y de trabajo también. Gracias, Miss. Gracias, Kaori. Delia Curi. Buenas noches, compañero, buenas noches. Su audio, su video. Sí, exactamente. Muy bien. Bueno, en la lectura que he podido escuchar, la autora pues nos trata de dar su mensaje, ¿no? Donde creo que uno dice, pues, ¿no? La lectura es un poder que debe ser mantenido, ¿no? Y también dice, pues, que si uno no entiende bien la lectura, podría descarriar al lector. ¿Qué quiere decir con eso? Uno tiene que entender bien del tema o del mensaje que nos emite. Y si lo interpretamos mal, como dice, nos descarriamos, o sea, pensamos, damos otros mensajes, puede ser negativos también, ¿no? Y el otro también dice, pues, no, la lectura es una actividad peligrosa, o sea, nos trata de decir que si leemos constantemente, como hace rato decía usted, para poder expresarnos, ¿no? Y también nadie nos va a poder engañar, pues, ¿no? Fácilmente si nosotros estamos en constante lectura, ¿no? Y seremos personas, pues, poderosas en la mente, ¿no? Eso es mi cita, gracias. Muy bien, Delia. Muy bien. Miren cómo vamos, las lecturas, cómo nos van dando ideas, nos dan nuevas formas de pensar, de analizar sobre todo, ¿no? Cómo debemos nosotros, cuáles son nuestras herramientas para poder actuar adecuadamente en cualquier contexto, ¿no? Como una de las compañeras decía, ¿no? A veces cuando, eso nos dijo Delia, por ejemplo, nos dijo que a veces cuando nosotros leemos vamos a tener suficiente facilidad para poder, por ejemplo, si estoy en una discusión con alguna persona, tener las palabras adecuadas o el lenguaje adecuado para poder responder sin herir a las otras personas, ¿no? O como decía mi hija, ¿no? Le hago sentir mal, pero inteligentemente, sin faltar el respeto. Entonces, esas son las herramientas, pues esas son las capacidades que nos da la lectura. Entonces nosotros tenemos que leer, ¿ya? Muy bien, hasta aquí vamos a compartir esta lectura. Ahora Analia Lisbeth Velázquez, que comparta con nosotros el libro que les he pedido, si es que tiene el libro, y así un párrafo pequeño que comparta con nosotros. Analia, ¿tienes ¿tienes un texto? ¿Has leído un texto? ¿Puedes compartir con nosotros un párrafo? Nalia Velázquez. La verdad no he leído ni un texto, profesora. ¿No tienes? No. Ya, gracias, Nalia. Soy sincera. Lisbeth Navarro. Lisbeth Navarro. No, Lisbeth Narciso. Lisbeth Narciso. Rosa Ochoa Rojas. Miss, buenas noches. Buenas noches, Rosa. Adelante. Sí, compártanos si usted tiene un texto para compartir con nosotros. Miss, yo estoy en celular. No tiene un texto, no tiene un libro, no ha cogido un libro y ha leído un texto. Sí, o sea,
Lea usted. Pasamos a Irma. A ver, Irma, ¿usted puede compartir con nosotros? Bueno, compañeras, maestras, muy buenas noches a todas ustedes. Bueno, con respecto al tema también de lo que se habla de la lectura, la importancia que tiene y beneficio para nosotros. Irma, estoy pidiendo, maestra. Ya hemos terminado con esa parte. Ahora lo que les estoy pidiendo es que ustedes les pedí que cogieran un texto, el de su agrado, y compartieran, así como yo he compartido un párrafo de un libro. Me gustaría que ustedes ahora... Acá tengo un texto acerca de la piel y lo que protegen sobre nuestro cuerpo. Lea usted un párrafo ahí viene el tema donde observo y leo. Nuestro cuerpo tiene una cubierta protectora que se llama piel. La piel es una membrana que recubre los músculos y sirve para proteger al cuerpo del polvo o de diferentes cuerpos extraños, temperatura y otras cosas que están en el exterior. La piel tiene dos capacidades. Por ejemplo, la dermis en la epidermis se encuentra en los poros y los pelos o vellos. La dermis está en las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas. Hago lo siguiente, toco mis manos y mi cara, siento la piel como es. Agarro la piel de dorso de una mano con los dedos. Puedo hacerlo al soltarlo y recobrar su posición. Eso es todo, gracias. Muy bien, Irma, muy bien, Irma. Gracias. A ver, Alison o Zambela. Alison. Estaba nerviosa. ¿Sí me escuchan? Buenas noches. Buenas noches, Alison. ¿Tiene un texto para compartir con nosotros? Sí, yo estoy leyendo este libro de aquí, Tus zonas erróneas. Sí, lo voy a leer, compañeras. Los sentimientos, sí. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden. Los sentimientos son reacciones que eliges tener. Si eres dueño de tus propias emociones, si las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. Una senda que no tiene caminos laterales que te lleven hacia él. Esta senda es una nueva porque tú consideras a una emoción dada como una opción y no como una condición de vida. Este es el meollo y el alma misma de la libertad personal. Ese es el párrafo. Gracias. Rocío del Pilar Yaranga. Miss, buenas noches, soy Rosa Ochoa. Miss, me botó del Zoom. ¿Puedo leer mi tema? Lea usted, a ver, lea usted su libro. Ya. Un párrafo. ¿Cómo afecta a nuestra salud la contaminación térmica? Inundaciones, lluvias torrenciales o sequías que afectan a todos los seres vivos de grandes extensiones de terreno. Otro punto sería posible aparición de enfermedades tropicales ya erradicadas. Extinción de algunas plantas y animales en el caso de cambios bruscos. Puede ocasionar pulmonías a las personas. Esto ocurre en algunos centros laborales. Eso sería todo, Miss. Gracias. Muy bien, Rosa, gracias. Muy bien. Bien, chicas. Si nosotros empezamos a analizar cómo han leído nuestras compañeras, Rocío, me llama. Rocío del Pilar. Disculpa, Rocío. Adelante usted.
Miss, la lectura también que yo puedo compartir es de ecología, que se trata sobre el medio ambiente. ¿Ya? Yo quiero compartirles a mis compañeras que he estado leyendo un libro donde habla sobre el tema actual que el Perú está atravesando, que es la contaminación de los ríos por los constantes derrames de petróleo que viene suscitando, ¿no? Bueno, en el caso que llamó la atención fue en la capital de Lima, bueno, para lo que ocurrió allá fue quizás un boom, ¿no? Pero la mayoría de los pueblos, de las riberas, las comunidades indígenas, están, ya quizás podemos decir, están acostumbrados de ver ese problema. Y entonces hay un señor, puedo decir, que se dedica a investigar y ha dado a conocer en su libro que dice que, no recuerdo tanto el nombre del libro, donde que me he estado leyendo, que dice que los peces de la Amazonía, donde yo vivo, pues en Loreto, los peces están mayormente siendo ya contaminados y que la gente de los pueblos de la ribera consumen aguas contaminadas también, ¿no? Por el constante derrame de petróleo que hay y cómo nosotros los ciudadanos debemos de poner, de hacer una voz de protesta, o cómo nosotros tomamos esta noticia, cómo las autoridades lo toman este problema, si lo dan solución o no. Eso es lo que yo últimamente he estado leyendo en un libro de, ay, se me fue el nombre del escritor, profesor. Muy bien. Gracias. Gracias. Entonces, muy bien, gracias, Rocío. Miren, hoy día vamos a trabajar una nueva estrategia para el desarrollo de la comunicación oral, que es la lectura en voz alta. Entonces, hay un proceso, ¿no?, pedagógico para leer en voz alta. Entonces, seguramente, no en este curso, seguramente cuando estén en el área de comunicación, van a trabajar todo ese proceso, ¿no? Pero aquí en el curso de comunicación oral, vamos a nosotros a comprender por qué es importante la lectura en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué debemos leer? ¿Por qué nos favorece a nosotros como aprendices y cómo favorece al que aprende a través de la voz de otra persona? ¿Ya? Entonces voy a compartir con ustedes. Vamos a trabajar el día de hoy, es lectura en voz alta, ¿sí? Ya no he querido entrar en más detalles porque es importante que nosotros empecemos a tomar en cuenta esta estrategia, porque vamos a hacer que con nuestros niños disfruten, y para que disfruten de esta estrategia ellos, nosotros tenemos que desarrollar algunas habilidades orales para poder hacer gustar al otro, hacer disfrutar al otro, ¿no?, de un texto, ¿no?, narrado con nuestra voz. Entonces nuestra voz, nuestra comunicación verbal y no verbal, ¿no?, recaigan en un estudiante que lo sorprenda, ¿no?, y que se deje llevar por nuestra voz y por lo que vamos diciendo, le permita irse a esos mundos imaginarios, ¿sí? Ir allá, imaginarse, crear de repente en su imaginación escenas, situaciones, ¿no? Entonces, pero es cómo es que nosotros leemos, ¿sí? Entonces, para eso es el día de hoy,
les presento la sesión lectura en voz alta. Entonces yo les preguntaría, ¿lectura en voz alta? ¿Por qué? A ver, ¿alguien me podría decir por qué lectura en voz alta? Miss, Para poder escuchar, buenas ¿no? noches. A ver, Narciso Lisbeth. A ver. Sí, buenas noches. La lectura en voz alta nos favorece tanto a mejorar nuestra pronunciación de palabras y a la vez a la imaginación de las personas que están oyendo la lectura, ¿no? Esa es mi opinión, Miss. Claro, claro, Lisbeth, eso es, ¿no? Ayuda. ¿Por qué lectura en voz alta? Porque cuando yo leo un cuento y le doy una entonación y hago algunas, por ejemplo, algunas expresiones Con los gestos. con mi cara, con mis manos, ¿no? Entonces voy a llevar, pues, a los niños, les voy a hacer, pero vivir la historia, ¿no? Entonces, a eso ayuda. Pero hay algo más también, ¿no? Que también va acompañada, me disculpe, de la postura y también el contacto visual que tenemos con nuestra audiencia. Claro, ¿no? Entonces, Ok, Miss, gracias. muy bien, gracias Lisbeth. A ver, Ya, Miss. ¿alguien más quiere opinar además de Lisbeth? Por favor, los que no han participado, si se animan. Los que no han participado. ¿Puedo participar, Miss? ¿Tu nombre? Fresia. Fresia Ávila. Yo creo que la lectura en voz alta es leer de forma correcta, de forma precisa y de forma clara, no pasarse los puntos y las comas. Cuando hay un texto, leerlo de una forma detallada, que se entienda ante un público, que leer de forma adecuada en voz alta da más, se entiende más y se saca conclusiones de manera correcta. Es lo que entendí, Miss. Muy bien, gracias Fresia Ávila, muy bien, muchas ¿Puedo gracias. participar? ¿Cuál es su nombre? Yesenia Paredes. Yesenia Paredes. Adelante, Yesenia. Miss, yo creo que la lectura en voz alta es una capacidad que nosotros al hablar fuerte decimos con una entonación o una pronunciación más fluida, y de esa forma nosotros podemos captar la atención de las personas que nos están oyendo, y así esas personas pueden imaginar lo que estamos expresando o diciendo con sentimientos y emociones. Exacto, ¿no? O sea, nosotros, pero para eso nosotros tenemos que prepararnos, ¿no es cierto, Yesenia? Exacto, Miss, para eso tenemos que estar preparados para dar como que una seguridad y transmitirlo. Claro, porque si vamos a leer de una manera incorrecta, lo que vamos a hacer es que los que me están escuchando se van a tapar las orejas, ¿no? La cosa es tenerlos concentrados al nosotros leer y no aburrirlos diciendo una entonación. O sea, cada palabra tiene una entonación que nosotros tenemos que transmitir eso. Exactamente. Muy bien, gracias. A ver, vamos a la siguiente. ¿Qué significa leer en voz alta? A ver, alguien que levante la mano, a ver. Además de las que ya participaron, ¿ah? Silvia Medina, a ver, Silvia Medina. Silvia Medina. Adelante, Silvia. Buenas noches, profesora. Buenas noches. Sí, profesora. En los niños ayuda bastante, aparte del lenguaje que le puede estimular, también la concentración, ¿no? La imaginación. Ellos al momento de contarles una historia, un cuento, están imaginando, ¿no? Y aparte de eso están concentrados. Entonces, la lectura también ayuda bastante a concentrarse, a que ellos tengan más concentración en cualquier tipo de actividad, ¿no? A eso estimula también. Muy bien, gracias. Eso sería. Gracias, Silvia, muy bien. A ver, Daneli Saldaña, ¿qué significa leer en voz alta? Buenas noches. Para mí, el leer en voz alta, ¿no? Nos permite
dar una entonación y una pronunciación al tema que estamos dando, ¿no? Un ritmo al volumen de las palabras, lo que es la, se puede imaginar sus emociones y sentimientos, ¿no? Más que todo darle un significado a las palabras que nosotros decimos. Y también eso es mis. Muy bien. Claro, ¿no? O sea, ¿qué Mis. significa? Sí. A ver, ya estamos en Danelli, ¿no es cierto? Ahora, ¿quién desea participar? A ver, siguiente. Claudia Seopa. Claudia Seopa. Sí, Miss, buenas noches, compañeros, buenas noches. Miss, para mí, leer en voz alta significa, ponte que estoy leyendo un cuento, ¿no? A los niños, significa que le tengo que dar vida a esos personajes, le tengo que dar un significado a todo eso, y mediante eso que yo le voy dando vida a todo ello, el niño va a empezar a imaginar, va a empezar a crear, a soñar en su mentecita todo, ¿no? Va a exteriorizar sus sentimientos. Exacto. Pero para eso tengo que estar preparadita, ¿no? ¿No, Claro, Claudia? tengo que prepararme. Tengo que estar preparada, porque no me voy a poner a leer un libro y de pronto voy a estar, bueno, eso lo vamos a ver más adelante, ¿ya? No, claro, si yo lo leo así corriendo, el niño pues no me va a prestar atención, a él como que no le interesa nada. Pues. Ajá, sí. Y una de las estrategias que nos dice, por ejemplo, Emilia Ferreiro, ¿no? Toda esa generación de la de la psicogénesis de la lectura y escritura nos dicen que la lectura en voz alta no puede faltar en el aula. Entonces, por lo tanto, yo tengo que estar muy bien preparado, bien preparada para poderlo hacer de una forma tan adecuada como nos dice Claudia, que tenemos que hacer vivir la historia a nuestros estudiantes, hacerla vivir, que ellos puedan volar la imaginación, ¿no? Entonces, pero nosotros tenemos que desarrollar eso, porque leer en voz alta dice que no es tan fácil ni tan sencillo como para poder hacer y lograr lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, aquí hay una definición, ¿no?, de lo que es la lectura en voz alta. Según Félix Sepúlveda, ¿no?, que es docente de lingüística de la UNED, o sea, de la universidad, ¿no?, de una universidad a distancia de España, ¿no? Él nos dice, miren lo que nos dice, la lectura en voz alta no es, ni muchísimo menos, una tarea fácil. Para leer un texto dándole la expresión justa y adecuada, además de un dominio de la mecánica lectora, se necesita entender perfectamente el texto, ser capaz de ponerse en el lugar del autor al que se le presta la voz, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar y, además, la capacidad de expresar todo tipo de emociones valiéndose para ello solamente de la voz, jugando con los distintos tonos, las distintas modulaciones de la voz, con la mayor o menor velocidad lectora e incluso con los silencios. Eso es lo que nos dice Félix Sepúlveda Barrios sobre la lectura en voz alta. Entonces, de acuerdo a esta definición, vemos que no es una cosa muy sencilla, no es cuestión de agarrar el libro, ¿no?, llevar nuestro libro y leerlo. Hay una preparación anterior a hacer una lectura, ¿ya? Entonces, en el grupo que hemos tenido hoy día, si somos muy, como podríamos decir,
¿no? Nos miramos bien. Entonces, algunos compañeros hemos agarrado el libro y lo hemos leído en el momento. Y si nos damos cuenta cómo ha sido esa lectura, nos vamos a dar cuenta, ¿no? Que la definición nos está diciendo pues que no es fácil, que no es solamente coger un libro y leerlo, sino hay que ver, mire, todo lo que nosotros tenemos que tomar en cuenta. Dice, tenemos que ponernos en el lugar del autor al que le estamos prestando nuestra voz. Ser capaces de poner en el lugar del autor al que se le presta la voz, intentando reproducir con la mayor fidelidad posible lo que él quiso comunicar. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, al leer, tenemos que entender lo que el autor quiere comunicar, y para poder yo darle la entonación adecuada. ¿Sí? Eso es lo que nos quiere decir Félix Sepúlveda. Muy bien. Entonces, la lectura no puede estar separada de lo que es la escritura, ¿no? Y hablamos de Adam Chambers. ¿Quién es Adam Chambers? Es un escritor, ¿no? Inglés, o sea, nacido en Inglaterra. Él escribe novelas, sobre todo especialmente para niños, pero también para jóvenes, ¿no? Y para él la escritura es esto, ¿no? Dice, toda escritura es una especie de guión. O sea, lo que nosotros vamos a leer es lo que se escribe, ¿no es cierto? Para poder disfrutar de un cuento o un poema, uno tiene que saber imprimirle al texto impreso el movimiento de una acción, el sonido de personajes que piensan y hablan. Al mismo tiempo debemos darle a cada escena, a cada secuencia, el ritmo adecuado, rápido, lento, hasta una pausa silenciosa, que transformará la información impresa en una obra llena de vida. Si nosotros juntamos lo que dice Adam Chambers con Félix Sepúlveda, entre lo que es la lectura y toda la que es escritura, si nosotros ponemos en juego ambas cosas, tal como lo están describiendo ellos, entonces la lectura y la escritura no sería, el aprendizaje de estas dos cosas, digamos, no sería tan aburrida en el aula si nosotros tomamos en cuenta esto. ¿Sí? Sería un disfrute permanente leer y escribir, pero sí tomamos en cuenta esto, ¿no? Muy bien, chicas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algún aporte que ustedes quisieran hacer hasta aquí, por favor? Sí, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién participa? Julia Conco, Miss. ¿Perdón? Julia Conco. Julia Conco. Miss, de acuerdo a su concepto que nos ha dado, yo saco una conclusión que la lectura en voz alta debe empezar de una manera práctica desde casa, me parece, ¿no? Desde casa con los padres, ya, de los pequeños y posteriormente en la escuela, para que así de esta forma podamos contribuir en el desarrollo íntegro del niño. Y así va mejorando su lenguaje, mejora su conciencia fonológica y el niño va a tener un aumento un enriquecimiento de vocabulario. Exacto, va a poder expresarse mejor, ¿no es cierto? Y así lo veo. Yo así pequeñito les voy a contar una pequeña anécdota también, ¿ya? Cuando mi niña estaba en inicial, ¿sí? Ella estaba en inicial, la profesora me mandaba así como 3 hojas, cuando estaba en 5 años, 3 hojas de planas, ¿no? Y mi niña se aburría. Y le dije, ¿sabe qué, profesora? Le dije, si usted quiere mandarle tarea, mándale una hoja o una cara. Le dije, más no. Pero señora, que su hija no va a aprender a escribir, no importa. Pero no le deje mucha tarea, le dije, porque la niña se aburre, no le gusta.
Entonces, terminó el inicial sin leer y escribir, ¿ya? Y sus compañeritos, sí, pues, uy, salieron el día de la fiestita, salieron a leer y leían, pues, los chiquitos, ¿no? Se fueron a primer grado y la profesora de primer grado me dice, su niña no lee, tiene que ponerle una profesora. Y yo trabajaba en ese entonces en el Ministerio de Educación y le dije, profesora, le digo, si yo le voy a poner una profesora particular, entonces, ¿cuál es su función en el aula de usted? ¿No? Está en primer grado, ¿ya? Entonces ya la profesora, como le hicieron que trabajara en el Ministerio de Educación, ya no me dijo más nada, ¿no? ¿Pero qué creen? En el mes entre junio y julio, pues recién cumplía 6 años en julio, ella, ¿no? Todavía no había madurado, ¿no? No había madurado en el proceso de la lectoescritura, no había madurado todavía pues sus capacidades. Entonces, en el mes de junio, ella un día me dice, mami, ¿me puedes escuchar? Sí, hijita, le digo, te escucho. Saca su libro y ¿qué cree? Me leía perfecto. O sea, respetando la mayoría de los puntos, de las comas, en junio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pero nosotros, ella desde muy pequeñita, y yo hemos leído en la casa, hemos leído en casa. Yo le leía. Y ella me dice, cuéntame este cuento, y con todas las noches leíamos para dormir. Y ahí ella leía mucho mejor que sus compañeritos que habían terminado leyendo inicial. Entonces, la lectura en voz alta hace que ellos vayan adquiriendo, como dice la compañera Julia, que vayamos adquiriendo toda esa conciencia, ¿no?, de lo que es la lectura y lo que es la escritura. Y cuando lleguemos a nuestra madurez, vamos a hacerlo de una manera adecuada. ¿Sí? Es muy cierto, la lectura en voz alta debe ser desde el hogar, desde la casa. Debe ser una práctica, pero nosotros los peruanos no tenemos esa práctica, muy pocos, ¿sí? Entonces, ¿qué hace la escuela? La escuela se tiene que convertir en ese espacio, ¿no? Darles esa oportunidad de disfrutar de las lecturas. Y para eso nosotros como docentes de inicial tenemos que estar preparadas para leer adecuadamente. Porque no vamos a hacer, en inicial no vamos a hacer que ellos lean, no vamos a hacer que ellos escriban, no tenemos por qué hacer eso. ¿Sí? Así me digan que si lee y escribe en inicial mi escuela es la mejor. No, señoritas, no, profesores, no va a ser la mejor. Estamos fregando a unos niños y en el futuro no les va a gustar ni leer, no les va a gustar ni escribir. Y eso es lo que nosotros tenemos que ir tomando conciencia. ¿Sí? Muy bien, sigamos. La lectura en voz alta es interpretar con toda la imaginación posible lo que otros han dicho. ¿Quién lo dice? La profesora Regina María Dolores Salinas González. ¿Sí? O sea, cuando yo leo y le doy esa entonación adecuada y sigo todo lo que nos dicen sobre lo que es la lectura en voz alta, entonces la persona que escucha va a poder interpretar e imaginar esa lectura. ¿Sí? Entonces, la lectura en voz alta dice, revivir, recrear, reproducir la obra literaria. Revivir. O sea, yo en mi imaginación, pues si estoy hablando de héroes, a veces nosotros pues me imaginaré yo al héroe o yo siendo el héroe, ¿no? Recrear en qué otros espacios nosotros nos vamos a poner en cada cerebro de nuestros niños, ¿qué estará ocurriendo?
y reproducir la obra literaria, ¿no? A partir de una lectura que yo leo y que hago que les guste a mis estudiantes, entonces nosotros podemos hacer diferentes actividades a partir de esa lectura, ¿no? Teatro, ¿no? Podemos hacer teatro, podemos hacer danzas, no sé, pues todas las cosas que se nos ocurran, ¿no? Pero a partir de que nosotros a través de nuestra voz hayamos que podamos hacer que ellos hayan disfrutado, ¿sí? ¿Qué capacidades desarrolla un lector que lee en voz alta? O sea, si yo digo, yo voy a leer en voz alta a mis estudiantes, entonces, ¿qué capacidades voy a desarrollar yo en esa práctica? Dice un lector o lectora en voz alta consigue con esas actividades desarrollar todas sus capacidades lingüísticas. Por ejemplo, yo para leer, ¿qué nos dice? Que tenemos que comprender. Según la definición dice que tenemos que comprender el texto para poder expresar lo que el autor quiere decirnos. ¿Qué más desarrollo? La expresión, ¿no? O sea, tengo que buscar una expresión adecuada, no puedo gritar, no puedo ser muy lentito, tengo que ser una expresión adecuada de acuerdo al texto. Tengo que buscar lo más adecuado de mi expresión a lo que él quiere. Por eso dice hay silencios, ¿no? Hasta silencios hay, ¿no? Yo tengo que dar esa expresión de silencio a través durante esa lectura, en voz alta. El vocabulario. Cuando yo leo permanentemente, ustedes lo han dicho, ¿no? Ustedes lo han dicho. El vocabulario. La sintaxis. Voy a conocer cómo se construye, ¿no? El lenguaje. La pronunciación. Si yo hago, por ejemplo, les voy a leer, por ejemplo, lo que, esta parte, ¿no? Que le digo el poder, dice, por ejemplo, les voy a decir, ¿ya? Yo digo, esta cara inquietante es no controlable de la lectura, es la que debería interesarnos más. La lectura es un poder, un contrapoder del poder de salir a pescar. Así no me van a entender nada, ¿no? Entonces tengo que adecuar, mira, tengo que trabajar mi pronunciación. La entonación, ¿no? No ser bajito, ¿no? De repente digo, ay, y me van a escuchar lo de adelante y lo de atrás, ¿no? A la de Dios, si me entendieron o no me entendieron, como ahora, ¿no? No la entendimos, profesora, porque no se escucha. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no se escucha, si mi voz es bajita, entonces nada. Mire todo lo que tenemos que hacer, ¿no? Por eso dice que la lectura en voz alta contribuye a que tanto quien lee como quien escucha puedan entender el acto comunicativo como un intercambio. O sea, tanto el que lee como el que me va a escuchar tienen que salir, los dos tienen que salir con el rostro de haber disfrutado de lo que hicieron. Unos escuchando y el otro leyendo. ¿Sí? Pero para eso tenemos que poner en práctica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún aporte? Profesora, ¿puedo hacer un comentario? Sí, Sheila. Yo me acuerdo, mi papá cuando éramos pequeñas nos contaba cuentos para dormir, pero eran cuentos que ya él tenía en la cabeza, ¿no? Que su papá también le había contado. Y tenía una versión de Hansel y Gretel larguísima, larguísima. Bueno, todos sus cuentos eran súper largos, ¿no? Y yo hasta ahorita me acuerdo cuando mi papá decía, porque hacía hasta las voces. A veces mi papá venía bien cansado de trabajar, pero él igual nos contaba el cuento. Entonces decía mi papá, muéstrame tu dedito para ver si se has engordado, porque hay una parte que la bruja le dice a Hansel que le muestre el dedo para ver si es engordado. Entonces, un ratoncito le dice, no, muéstrale mi cola para que vea que todavía estás flaquito. Entonces acá mi papá decía, te muestro la cola, muéstrale mi cola para que vea que estás flaquito. Y sacaba Hansel y Gretel la cola. Y yo solo tengo en mi cabeza la cola, la carceleta, la bruja, ¿cómo se llama esos como ollas grandes, ¿cómo se le llama, profesora? Se me ve ahí, el caldero. Todo eso lo tengo en la cabeza porque cuando contaba mi papá,
estos cuentos, le digo, él nos lo hacía vivir. Yo me sentía ahí en el bosque, hasta ahora me acuerdo las migas de pan y todo eso. O sea, esa imagen la tengo acá, ¿no? Pero era porque mi papá lo contaba de una manera que hasta las voces hacía y ay, yo lo quiero mucho a mi papá que ya falleció, pero me acuerdo mucho de eso, siendo mi papá una persona que estudió solamente hasta primaria, pero sí leía mucho mi papá y estas cositas, esos detalles, siendo un hombre, digamos, como podían decirle, ignorante de repente, mi papá tenía esos detalles de comprarnos historietas, comprarnos pequeños cuentitos, siempre nos traía cualquier cosita hacia la casa, ¿no? Para leer. Y estos detalles de contarnos cuentos yo nunca me voy a olvidar. Como le digo, lo tengo aquí, las imágenes de todos los cuentos que mi papá contaba. Eso quería aportar, profesor. Muchas gracias, Sheila. Y eso me viene a la mente que hay dos cosas aquí que rescatar, ¿no? Una cosa es narrar un cuento y otra cosa es leer un cuento, ¿sí? Porque cuando nosotros narramos ya le ponemos nuestro propio sello. Ya algunas cosas cambiamos, ¿no? Porque no tenemos que responder al guión del libro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros hacemos la lectura en voz alta, sí tenemos que leer un libro, tenemos que leer un texto. Pero narrar cuentos también es otra, que les digo, otra estrategia, pero así fabulosa. Ustedes tal vez en algún momento les presente a François Vallée. Es un francés, pero que ya radica acá mucho tiempo en el Perú. Es un narrador de cuentos, pero así fantástico, fantástico. En alguna oportunidad tengo amigos, yo pertenezco a una red de mediadores de lectura y escritura, ¿no? Y ahí tengo colegas que son narradores de cuentos, ¿sí? Entonces, y hay otros que leen cuentos, pero hay narradores, entre ellos hay unos narradores que son, pero así súper geniales, ¿no? Entonces, son dos ramas, podríamos decir, dos espacios diferentes, ¿no? El narrador es genial, porque también nos hace vivir las historias, pero le da su propia particularidad. En cambio, el que lee tiene que leer el texto, ¿sí? Tiene que leernos el texto. Entonces, muy bien, gracias Sheila por compartir, porque nos permite ir viendo y abriendo ese abanico de posibilidades que nosotros podemos utilizar, ¿no?, en nuestra práctica docente. Gracias. ¿Qué habilidades se pone en juego? ¿Qué habilidades que pone en juego? ¿No? Vamos a borrarle el qué, porque ahí ya está muy... Habilidades que pone... no, está bien, que pone en juego. Volumen. El volumen de la voz, ¿no? ¿Cómo va a ser esa intensidad de mi voz para el escenario donde yo estoy compartiendo? La fluidez, ¿no? Que viene a ser la velocidad con que salen las palabras, ¿ya? O puede ser lento, puede ser muy rápido, pero yo tengo que ir adecuando esa fluidez al texto. Como yo les leí hace un rato, ¿no? Rapidísimo y nadie me entiende. O muy lento, que los hago que se duerman, pues, se queden ahí dormidos en su carpetita y ya adiós, ¿no? La entonación, ¿no? Es el ascenso del descenso de los tonos, ¿no? A veces tengo que hacer, y el ogro se quedó dormido, ¿no? De pronto salió, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que matizar durante ese proceso, ¿no? La dicción, cómo pronuncio yo las palabras, ¿no? Que sean bien pronunciadas las palabras. Si yo, por ejemplo, digo, voy a leerles buscar indicios, yo digo buscar indicios,
aburrir a todo mi auditorio, ¿no? Por eso tiene una práctica para poder leer en voz alta, ¿ya? La puntuación, dice, ¿no? Es respetar los signos de puntuación, ¿no? Que permite interpretar fielmente el texto. O sea, tengo que, antes de leer, yo tengo que leer primero el texto. 1, 2, 3, hasta que pueda yo sentirme cómoda al momento de leer, ¿no? Porque no me puedo pasar los puntos y las comas. Si me paso los puntos, las comas o cualquier signo de puntuación, entonces las ideas no van a tener sentido, van a perder eso, ¿sí? Entonces, cuando yo respeto, por ejemplo, una interrogación, una admiración, ¿no? Entonces, es cuando yo le voy a dar pues, el verdadero sentido al texto, ¿sí? ¿Alguna pregunta al respecto en esta parte? Ninguna. Muy bien, dice. Cada vez que leemos en voz alta, hacemos un gesto para ganar confianza en nosotros mismos. Ayuda a superar retos y aumenta la resiliencia. ¿Qué querrá decir esta frase que nosotros debemos tomar en cuenta? Dice, cada vez que leemos en voz alta, hacemos un gesto para ganar confianza en nosotros mismos. Alguien escuché que cuando estaba leyendo dice, ay, me puse nerviosa, ¿no? Es que cuando nosotros nos preparamos para leer para los demás, entonces vamos a ir con esa seguridad de que vamos a hacerlo bien. Pero si no me preparo, entonces voy a estar titubeando, ¿sí? Entonces hay que prepararnos. Y dice, ayuda a superar retos y aumenta la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia para ustedes? A ver, ¿alguien sabe qué es la resiliencia para ustedes? A ver, Lourdes Alpaca. A ver, Lourdes Alpaca. Lourdes. Sí, Miss. Lourdes, a ver, ¿qué es para usted la resiliencia? La adaptación de un ser, la adaptación. Adaptación, ¿no es cierto? A ver, muy bien. A ver, Violeta Aro, ¿podría complementar lo que nos acaba de decir Lourdes? Aló, Miss, buenas noches. Buenas noches, Violeta. Miss, dígame, le escucho. ¿Puede complementar lo que nos acaba de decir Lourdes sobre lo que es la Capacidad de resiliencia? adaptarse, Miss. ¿Perdón? ¿Podría usted complementar lo que nos acaba de decir Lourdes sobre lo que es la resiliencia? La capacidad de adaptarse en situaciones difíciles, Miss. Ah, eso es, ¿no es cierto? Es esa capacidad que tenemos que nosotros desarrollar los seres humanos para poder enfrentar esas situaciones difíciles, exactamente. O sea, que no nos apabullen, ¿no? Los problemas, todas esas situaciones que van, pues, que vivimos cada día, ¿no? Entonces nosotros desarrollamos esa capacidad. No es una cuestión de que sí, todos somos resilientes, no. La vamos desarrollando. Pero conforme nosotros desde pequeños aprendemos a enfrentar situaciones. Pero ¿cómo vamos a desarrollar eso si muchos padres de familia hasta le dan de comer a la boca a los niños, ¿no? Y nosotros en la escuela llegan y queremos que ni hablen en el aula, queremos que estén así muditos, calladitos.
¿Cómo vamos a desarrollar esa capacidad si no hacemos que se enfrenten? Para eso nosotros tenemos que proponer estrategias donde ellos sean los que resuelvan los problemas. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros leemos en voz alta, nos va a ayudar a desarrollar eso. Porque imagínense yo, temerosa, miedosa, voy a salir a leer, por ejemplo, a docentes, a mis compañeros, les voy a leer un texto. Me toca pues leer, pero yo soy nerviosa. Entonces tengo que armarme de valor y decir, pues voy a poner en práctica, voy a leer este libro 2 veces, 3 veces, y de tal manera que me va a dar esa facilidad a mí de salir adelante y leerles sin ponerme nerviosa, ¿no? Eso es lo que nos da la lectura en voz alta. Leer en voz alta a los niños favorece, dice, la generación y fortalecimiento de vínculos afectivos a través de toda clase de libros. ¿Sí? El aprendizaje de la lectura, el desarrollo de sus habilidades lingüísticas, especialmente las que tienen que ver con el lenguaje escrito, es decir, la lectura y la escritura. Cuando nos dedicamos a leer en voz alta a los niños, establecemos un vínculo muy estrecho con ellos, en una especie de sociedad secreta, relacionada con libros que hemos compartido. ¿Alguna pregunta al respecto? Bueno, lo que es como usted dice, para hacer una lectura adecuada y todo esto, me ponía tan nerviosa que empezaba a titubear. Pero ya madurando más adelante, tomando cursos de lo que es oratoria, esto ayuda bastante a perder el miedo, ¿no? Pienso que a los niños les ayuda mucho más. O sea, los niños, nosotros tenemos que leer para ellos porque, por ejemplo, nosotros somos del nivel inicial, ¿no es cierto? Entonces, los niños en inicial no leen, ¿sí? Todavía no conocen el alfabeto. Entonces, ¿quién le va a prestar la voz a esos libros? Nosotros tenemos que leer. Entonces, nosotros tenemos que poner en práctica todo este proceso para poder leer y establecer ese vínculo con ellos, ¿no? Muy bien. A ver, Xiomara Rivera. Miss, buenas noches. Yo quería contarle una anécdota sobre de que sí, cuando llegábamos al curso de educación de auxiliar, nos llevó el tema sobre esto, sobre la lectura y la narración. En ese tiempo era virtual. Y una compañera a mí que su lectura era muy larga, pero en la forma como lo leía, usaba los signos de expresiones, de puntuación, la exclamación, profesora, pero la lectura era larga, pero a los niños los atrayó, la forma de cómo ella lo leía. Y profesor, creo que es eso, ¿no? De que cómo lo leemos, cómo transmitimos a los niños, ¿no? Porque como dice, es larga, los niños se van a aburrir. Peor si es que no lo lees adecuadamente. Gracias, profesora. Gracias, Xiomara. Gracias, Xiomara. ¿Se dan cuenta? Claro que la lectura para los niños no debe ser muy larga, ¿no? Porque los niños, su nivel de concentración es corta. Cualquier cosa, hasta lo que pasa una mosca, lo va a distraer, ¿ya? Pero ahí está. Cuando nosotros lo narramos o leemos de una manera tan adecuada, tan interesante, entonces el público no se va a aburrir, ¿sí?
Se crea, dice, el fuego de la alfabetización por los destellos emocionales que vuelan cuando un niño, un libro y un adulto entran en contacto. ¿Qué nos querrá decir con esto? A ver, Sheila Vela. Sheila Vela. Nuestra Sheila Vela, ¿no? Muy bien. Dice, se cree el fuego de la alfabetización por los destellos emocionales que vuelan cuando un niño, un libro y un adulto entran en contacto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo leo en voz alta a los niños que aún no leen, ellos quisieran ser los que están en mi lugar. Ellos quisieran ser los que están leyendo ese libro. Porque les aseguro que si ustedes el texto que han leído, ustedes han hecho que ellos, pero disfruten, ustedes dejan el libro a un costado o en la mesa y lo dejan al alcance de los niños, ustedes se van a dar cuenta que al rato ellos van a estar mirando los dibujos, van a estar queriendo ver qué hay dentro de ese libro. Entonces ellos sienten, empiezan a entender, ¿no?, que en los libros hay cosas fantásticas. Por eso dice, se cree el fuego de la alfabetización, porque se despierta en ellos esa curiosidad o esa necesidad de querer saber qué hay, qué más hay ahí en esos libros. Y cuando ustedes comience a dejar libros al alcance de ellos van a buscar esos libros y van a querer leer. Entonces, si yo he hecho eso en inicial y van a ver en primaria, que van a exigir muchos libros para poder leer. Pero si hemos hecho eso, porque si hemos hecho leer a la fuerza, a la mala, como decimos, no van a haber niños. Jamás vamos a tener niños lectores o personas lectoras, ¿no? Así como a nosotros nos han hecho correr, pues muchos de nosotros hemos corrido de los libros, porque el libro me hacían leer por castigo, ¿no? Cuando me decían, ya, vaya a la biblioteca, váyase casi, usted no, váyase por ahí, o tome el libro, lea, o de pronto la profesora salía, a ver usted, salga y lea. Entonces, ¿cómo iba a leer? Leía pues tartamudeando, ¿no? Y con vergüenza. Y otra vez iba a querer salir, ya no, pues, jamás. Dice, esto no se consigue con el libro solo, ni con el niño solo, ni tampoco con el adulto solo, sino mediante la relación que se establece entre los tres, que les une una suave armonía. El libro solo no va a poder jalar el ojo al niño, solo no va a poder. Porque el niño si no conoce lo que hay dentro, entonces simplemente no le va a llamar la atención. Sin embargo, cuando yo he leído, y he leído desde que han entrado a mi escuela, desde 3 años, 2 años, o de siempre desde la casa, el niño va a buscar libros, porque va a mirar que es un nuevo libro, entonces va a querer saber qué hay ahí. Pero cuando los adultos hemos hecho que les guste, ¿no? Dice, aunque leamos en voz alta a nuestros hijos, el objetivo no es enseñarle a leer antes de ir a la escuela, pero le estamos proporcionando un cimiento sólido para que estos niños se muestren perfectamente dispuestos a leer por sí solos. Los problemas de lectura no son difíciles de solucionar, pero fáciles de prevenir. La prevención tiene lugar antes de que el niño empiece a ir a la escuela. O sea, desde el hogar nosotros tenemos que darle esos indicios de que en los libros hay cosas fantásticas.
Dice, cuando nos implicamos en la lectura en voz alta, para nuestros hijos a menudo nos divertimos tanto y nos relacionamos tan cálidamente con los pequeños que leer juntos se convierte en una deliciosa e inolvidable experiencia. ¿Sí? Entonces, mis queridas futuras colegas, esto es la lectura en voz alta. Ya de repente en alguna otra oportunidad vamos a poder tener de repente la oportunidad, valga la redundancia, de poder trabajar qué se hace antes de una lectura, cómo se actúa durante el proceso de la lectura y qué debemos hacer después de la lectura, ¿sí? Entonces, algún aporte, algo que ustedes quisieran agregar en esta sesión, o alguien podría resumir en pocas palabras y decirnos qué es lo que se está llevando de esta sesión. Miss, una sugerencia. Sí. O no sé cómo usted lo tomaría. Nos habló del cuentacuentos François Valéry. Ya, ¿usted cree que, no sé, bueno, es una petición, nos pueda realizar un taller de acuerdo a lo que, cómo debería ser un cuentacuento, ¿no? O sea, para tener las bases y cómo se realizaría. O sea, que lo haga como un taller o un curso, algo así. Usted que tiene los contactos. Bueno, esa era mi sugerencia, la petición. Yo puedo traerles un cuentacuentos, pero de mí, porque traerse a François es pues, eso tendría que pedirle al instituto que lo traiga. Porque sí, pues es una persona muy conocida y muy requerida, ¿no? Él anda por todos sitios. ¿Dónde estar en estos momentos? ¿Dónde está François? Lo único que les puedo prometer es bajar un video y presentárselos. ¿Ya? O Ok, muchas gracias. Ustedes lo pueden bajar. Hay algunos videos de François. ¿Ya? Es súper genial. Podría ser un taller interactivo. Claro. Pero el taller tiene que ser un narrador de cuentos. Porque yo no soy tan buena narradora, yo les puedo leer, sí, leer cuentos, leer historias, leer libros, leer textos, sí, pero narrar es una capacidad muy especial y yo no podría narrarles con esa, de repente podría hacerle el intento, pero no como lo hace pues los narradores de cuentos, ¿no? Eso es... Profesora, sí. La vez pasada, hará 2 semanas, un sábado, si no me equivoco, vi en Canal 7 una narradora, ya, con sinfónica, pero bien bonito, profesora, bien bonito. La sinfónica hacía los momentos, ¿no? La parte trágica, hacía la parte dulce del cuento, pero era una cosa bien bonita. En Canal 7 pasan así, era un cuentacuentos, una chica, y ella hacía unas voces, las expresiones, entonces hacía, pero una cosa muy, muy bonita. A veces se busca, pero no se explora a veces los canales. En Canal 7 pasan este tipo de cosas que no, yo me quedé viendo porque digo, en algún momento lo tengo que utilizar, entonces así es la manera, creo, de ir aprendiendo, ¿no? Claro. Entonces, pero es muy bonito, quizás lo puedan encontrar en YouTube. Pero era como cuentacuentos con sinfónica, era muy, muy bonito, de verdad. Sí. Los narradores son geniales, ¿no? Entonces yo lo que hago es leer textos. A mí me gusta mucho leer los textos para otras personas. Eso sí les hago. Pero narrar así sin el texto, cómo lo hacen ellos, pues no lo haría tan bien, ¿no? Y ustedes saldrían de repente, hasta me califican con menos 10. ¿No? Entonces, no quiero atreverme a hacer algo que no manejo tan bien, ¿no? Entonces, bueno, chicas, esa ha sido la sesión de hoy día. A ver, Mary López Sotomayor, ya la última que participa. Mary López. Sí, una pregunta. Yo a mis hijitas les narro las historias en la noche antes de dormir y se quedan dormidas, pero con este tema de leerles, ¿cuál es la mejor forma, Miss? ¿Narrar o leer? Ambas. Ambas.
Ya, Pero Miss. leer en la edad, cuando están pequeños hay que también leerles. ¿Por qué? Porque ellos van descubriendo que en los libros hay cosas, así como les decía, cosas fantásticas, hay cosas interesantes, cosas bonitas están en los libros. Es una manera de irles animando a leer. ¿Por Ya. qué? Porque Ya. nosotros, nuestra cultura todavía no ha desarrollado eso de leer. No leemos, no somos una sociedad lectora. Por eso estamos como estamos. Entonces, por eso lo que nos dice Graciela Montes. ¿Por qué no leemos? Porque creemos que de repente no nos ponen las condiciones, no hay la condición para leer. ¿Por qué? Porque tienen temor de que nosotros nos rebelemos contra que salgamos a protestar, que seamos pues conocedores de esa realidad y que podamos nosotros salir y decir basta de esto. Eso es lo que se dice, que hay temor para que nosotros no leamos. Entonces nosotros tenemos que rebelarnos y leer, y leer, y leer. ¿Y de qué forma yo voy a hacer que mis niños lean? Es diciéndole que en los libros, en estos textos hay cosas interesantes, pero en el texto, que toda la vida no es solamente contar cuentos, ¿no? Es bonito contar los cuentos, pero también hay que decirle que los cuentos salen de aquí, que aquí están, y que si yo leo esto, acá voy a encontrar cosas geniales, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia, ¿sí? Muchísimas gracias por el día de hoy, así es que ya que vayan, que esta semana sea súper genial para cada una de ustedes, y espero que estas sesiones pues ayuden a ustedes a comprender lo que es el sentido de la lectura, ¿sí? Gracias a cada una de ustedes. Buenas noches. Buenas noches, Gracias, Miss. Rina. Buenas noches. Hasta luego, Miss. Hasta luego. Chao, Miss. Gracias, bendiciones. Gracias, Chao, amiga. profesora. Chao, compañeras. Hasta luego, Miss. Chao, chicas. Buenas noches. Chao, chao, bendiciones. Gracias, mi buenas noches. Gracias, Miss. Buenas noches. Chao, chicas. Cuídense. Chicas, no olviden llenar su asistencia, por favor. Mm-hmm.